En este video veremos las fórmulas sumar sí y sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto es una novedad para Excel, que antes no existía. Estas dos fórmulas son muy útiles y sencillas a la vez, así que es bueno para tener en cuenta en todas clases de situación y categorización de las distintas variables y la afectación en distintas sumas o restas también, ¿no? Ahora aquí tenemos la fórmula sumar sí, que es una condicional y aritmética, es decir, suma las celdas de un rango en base a un criterio o condición, y sumar sí conjunto suma las celdas de un rango en base a dos o más criterios o condiciones, ¿no? Es decir, que para que se realice la suma de ciertos campos, es necesario que se cumpla cierta condición en otro campo. Vamos aquí a ver aquí una tabla de pacientes, la habitación donde están alojados, el tipo de habitación, obra social, precio de estadía, días de estadía que han estado y el total de ingresos por estadía para el local, mejor dicho, para el hospital o la clínica, por ejemplo. En este caso, sí nos solicitan los ingresos de pacientes con obra social. Primero es importante identificar si tenemos esos campos para poder calcularlos. Y vemos aquí que tenemos total ingreso por estadía. Debemos sumar estos valores, pero no dejar fuera que deben ser con obra social, ¿no? Y aquí tenemos el campo de obra social, que es sí o no, en este ejemplo. Entonces aquí vamos a hacer igual, sumar, punto sí, la, la tecla tab, abrimos paréntesis, y vemos que nos pide rango, criterio y rango suma. Recordemos que con un punto y coma se separan los argumentos. Una fórmula más fácil, o una forma más fácil, mejor dicho, para identificar los campos también es hacerlo a través de este, este botón, donde una vez que ya hemos seleccionado la fórmula, aquí tenemos la fórmula sumar sí y nos dice argumentos de la función. Esto es un poco más explicativo y es mejor para guiarnos a medida que vamos creando la fórmula. El rango, nos explica aquí, es el rango de celdas que se desea evaluar. ¿Qué rango de celdas debemos evaluar? No hay que confundir con el rango de suma, sino que es si debemos evaluar una condición, la condición va a estar en la obra social, si tiene o no tiene. El criterio significa que ese, ese paciente tenga obra social. Entonces vamos a colocar aquí que sea igual así. Vamos a seleccionar aquí el rango suma, que aquí sí es los valores de ingresos o costos, en otros ejemplos, que queremos sumar, es el ingreso por estadía, y vemos aquí por defecto ya nos deja una pista que no va a dar error, por lo menos, la fórmula, entonces hemos puesto todos los argumentos correctamente. A su vez vemos que los argumentos se fueron escribiendo aquí, es otra forma que podemos establecerla. Colocamos aceptar y vemos que si nosotros sumamos todos los que tengan obra social, sumamos y vamos a ver aquí abajo que dice suma igual a 6.000 pesos. Hacemos lo mismo, pero con los que no tienen obra social, sumar sí, seleccionamos sumar sí, esta vez sin el botón de la guía, seleccionamos el rango de criterio, punto y coma, vemos como si marca en negrita la diferencia de criterio, colocamos aquí la letra no,
En este caso vamos a tener que colocarle, cuando es un texto, las doble comillas, punto y coma, y rango suma, y cerramos paréntesis. Aquí tenemos de nuevo que los que no tienen los pacientes sin obra social son dos y que seleccionan directamente son 700 y 2000, lo que hace la suma de 2700. Y en total nos hacen la misma suma que estos valores, que estos pacientes de 8700. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto? Es que si yo coloco un valor, un nuevo paciente que tiene obra social, vean cómo se cambia automáticamente la fórmula sin importar, sin la necesidad de hacer otra vez la suma o escribir nuevamente la fórmula. Entonces, eso es la importancia que tiene sumar sí. Ahora bien, respecto al sumar sí conjunto es la misma lógica, pero esta vez nos dice ingresos de pacientes con obra social que se encuentran en habitación compartida. En este caso vamos a hacer, van a ser cuatro combinaciones distintas. Vamos a hacer igual, sumar si conjunto, seleccionamos la letra Tab y aquí ya tenemos distintas maneras, distintos argumentos, pero la lógica es la misma. Rango suma, vamos a ver aquí en el botón de la guía. Rango suma va a ser, son las celdas que se van a sumar. Fíjense la diferencia entre sumar sí y sumar sí conjunto, que acá establece que directamente las celdas que se van a sumar. El rango de criterios dice es el rango de celdas que desea evaluar para la condición determinada. En este caso vamos a ver que vamos a seguir diciendo que es la obra social. Y el criterio es que tenga obra social, es decir, que sí tenga obra social. Rango criterios, fíjense cómo se van agregando los criterios a medida que vamos cargando las celdas. El otro criterio es que esté en una habitación compartida, como nos dice el enunciado, tipo de habitación. Y criterio 2 es el otro que sea habitación compartida. Ya tenemos dos argumentos, dos criterios, colocamos aceptar y directamente ya vemos que nos toman los tres rangos, el rango suma, el rango de criterio 1 y el rango de criterio 2. Vamos a hacer lo mismo, podemos hacer algo más ágil antes de andar escribiendo otra vez la misma fórmula, es copiar, control C y control V, la fórmula, volvemos a seleccionar aquí lo que está sumando la fórmula y vemos que podemos mover los cuadros para arriba o para abajo y seleccionamos de nuevo los cuadros de los criterios, vamos al botón de guía y esta vez nos dice ingresos de pacientes sin obra social que se encuentran en habitación compartida. Lo único que va a cambiar va a ser el sí por el no, ya que el criterio de que sea una habitación compartida va a ser el mismo. Colocamos aceptar y hacemos lo mismo con la otra. Podemos copiar y pegar o directamente hacemos sumar sí conjunto. Vamos al rango suma, vamos a hacerlo un poco más rápido. Botón, punto y coma. El primer criterio es la obra social. Esta es que tenga obra social, que sea así. Recordar colocar las doble comillas. Rango criterio 2, en una habitación individual. Siempre es importante que se escriba la misma letra, con las mismas letras en caso de querer escribirlo, porque si no, no lo va a tomar.
la salteado, rango criterio, aquí está, rango suma, la obra social, el criterio 1 que sea así, el criterio 2 que sea individual, cerramos y nos da el mismo valor, colocamos control Z y en este caso como es más fácil, volvemos a hacerlo y cambiamos de que en vez de que tenga obra social, que no tenga obra social. Y vemos otra vez que los totales son iguales y si nosotros llegamos a cambiar algo que sea individual en una celda o en una habitación o no en una obra social, se van cambiando automáticamente los valores sin la necesidad de recalcularlo o crear una nueva fórmula desde cero.